Hermanos y hermanas, buenos días de nuevo. Quiero decirle a las mujeres que junto con mi suegro las estuvimos siguiendo por Facebook. No crean que, aunque era una reunión de mujeres, nos íbamos a perder eso. Sí, yo creo que le dije a Olguita, le dije por teléfono, wow, nunca pensé que fuera a decir eso, pero tengo envidia de las mujeres. ¿Una santa envidia? Sí. Bueno. Hombre, nos toca ponernos las pilas. Yo creo que hay un mensaje subliminal del Señor, ¿cierto? Un mensaje subliminal santo, como dice la cita. Quiero hablarles hoy, como lo tienen en sus notas, de un tema que es precioso y que la palabra enseña de diferentes formas, y es la sanidad integral. Sanidad integral. Cuando hablamos de sanidad y hablamos de salud hoy en el mundo, encontramos que la gente asocia salud con un buen gimnasio, con una buena universidad, un buen college, con un buen trabajo, un buen sueldo, un buen pago, y eso equivale a salud. Pero la gente vive enferma. La gente vive enferma. No hay sanidad completa. O hay enfermedades en el cuerpo o hay enfermedades invisibles, que son enfermedades emocionales y enfermedades espirituales que no se pueden ver, pero que la mayoría son somatizadas por el cuerpo, y encontramos que detrás de un cáncer muchas veces hay falta de perdón. Encontramos que detrás de dolores y migrañas hay opresiones demoníacas. Encontramos que hay una conexión entre la enfermedad invisible y la enfermedad visible. Solo en Jesús encontramos sanidad integral. Tristemente, en la iglesia del Señor todavía pasa esto también. Nos pasa esto. Encontramos hermanos que han estado por años sirviendo y están heridos. Hay heridas que llevan de años atrás que no han sido sanadas. Y cuando no damos cuidado a esto, esa herida empieza, como no ha sanado, la herida comienza a generar infección. Y después de la infección a veces se hace pus. Y cuando vamos a servir a otros, infectamos a otros. Así funciona también el mundo espiritual. El propósito de mi mensaje es que entendamos la sanidad integral que tenemos en Jesús, para que como iglesia de la mirada tengamos un crecimiento saludable. Capítulo 8 de Lucas, versos 43 a 48. Y quiero darle un poquito de contexto antes de entrar a leer. Dejemos ese texto ahí. Jesús ha tenido una semana de ministerio bien fuerte en el capítulo 8. Si usted recuerda, Jesús había estado predicando la parábola del sembrador. Jesús había estado con sus discípulos en el mar y había calmado la tempestad. ¿Recuerda cuando Jesús calmó la tempestad? Y los discípulos estaban dando cuenta que Jesús era tal vez más que un profeta, porque para que tú calmes la tempestad, pues se necesita algo más. Y el pasaje, justo el pasaje antes de este que vamos a trabajar hoy, es cuando Jesús va a un sitio llamado Gadara. Y había un hombre endemoniado. La Biblia dice que tenía tantos demonios que se llamaba legión, lo que él tenía. Y legión, si ustedes recuerdan, en los escuadrones de los ejércitos eran miles de soldados. En este caso eran miles de demonios en una persona. Esta persona estaba apartada de la ciudad porque ya no tenía control de sí misma. Esta persona ya no era consciente y se lastimaba a sí misma y lastimaba a otros. Entonces lo tenían amarrado a las afueras de la ciudad para protegerlo a él, pero sobre todo para proteger a los del pueblo. Y lo tenían marginado. Y Jesús llega, y en el mismo momento que Jesús pisa ese lugar, los demonios empiezan a hablar. Y le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormentas? Y bueno, le invito a que lea esa historia en su casa que Lucas nos narra. Jesús le ordena a los demonios que salgan, y los demonios le ruegan a Jesús, lo reconocen como el Señor sobre todos los demonios y sobre todos los espíritus, y le ruegan: por favor, envíenos a esos cerdos. Y había unos cerdos por allá, ¿recuerdan?
Alguien dice que ese fue el primer jamón del diablo. Y Jesús le dice a los demonios, salen y entran en los marranos. Y los cerdos se fueron a un precipicio y se lanzaron y murieron. Pero le dijeron a Jesús, vete rápido. La gente se asustó. La gente del pueblo, cuando vio el poder de Dios, se asustó y le dijeron a Jesús, vete. Y Jesús, como es caballero, él respeta. Así pasa a veces con nuestra sanidad. Cuando viene el poder de Dios nos asustamos y a veces no queremos que se metan esas áreas oscuras de nuestra vida. Decimos, vete. Y adivinen qué hace Jesús. Él respeta. Él es caballero. Él viene cuando lo invitemos. Él viene después y de otras formas. Pero él respetó y se fue. Y llegó a este pasaje que vamos a ver hoy. Jesús llega y había una multitud que lo estaba esperando. Y estaba caminando con las multitudes, ministrándoles, sanándoles, y llegó un hombre llamado Jairo, con el nombre de mi papá y de mi hermano mayor, Jairo. Y Jairo era un hombre muy importante en la sinagoga, era un hombre muy importante en el pueblo de Israel, un hombre de autoridad, pero su hija estaba muriendo, tenía una niña de 12 años en su casa que estaba muriendo. Entonces él vino desesperado, como todo papá, desesperado por un hijo que está muriendo, y viene a Jesús y le dice, por favor Jesús, mi hija está muriendo, ayúdame. ¿Saben qué hace Jesús? Exactamente lo contrario que hizo en el lugar de Gadara. Inmediatamente Jesús empezó a caminar hacia la casa de Jairo. Dijo, ay, hay que ayudarle. Pero cuando iban caminando, miren lo que pasó. Iban hacia la casa de Jairo y ocurre esto. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Muy Pedro, ¿no? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido. ¿Qué ha salido qué? Poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando hablamos de sanidad integral, hay 3 elementos fundamentales que ustedes tienen en su boletín, en su outline. 3 elementos fundamentales que nos enseñan las Escrituras y que están en este pasaje de Lucas, que nos ayudan a entender mejor la sanidad integral. El primer elemento que tenemos que entender es que la humanidad está enferma. La humanidad enferma. Esta enfermedad, en el subtítulo, en el subpunto número 1, es un problema desde el principio. Desde la creación, el ser humano tuvo ese problema. ¿Saben? Recuerdo la frase de un profesor polaco que yo tuve en Colombia que me dijo un día, oh Andrés, yo hablaba más o menos así, español, era polaco, y le costaba trabajo. Andrés, el nacimiento de alguien no es más sino el inicio de su muerte. Y al principio me parecía medio trágico y medio existencial. Y sé que suena pesimista, pero creo que tiene mucha razón. Nadie vive eternamente en este mundo como la ranchera. Nadie es eterno en el mundo. Blancos, negros, asiáticos, latinos, anaranjados, rojos, demócratas, republicanos, cristianos y no cristianos, un día vamos a morir. Si usted no va a morir en esta tierra, déjenme tomar una foto con usted a la salida. Y aunque para el cristiano la muerte no es el final, sí es necesario que entendamos de dónde viene la enfermedad y de dónde viene la muerte. Dios nos creó para que viviéramos en plenitud delante de Él. Dios nos creó para que fuéramos plenos en todas las áreas de nuestra vida y de la existencia. Sin embargo, un día decidimos separarnos de Dios.
y comenzaron los problemas. A esa separación entre el hombre y Dios la Biblia lo llama pecado. Y el pecado es el inicio. El pecado es el main problem, el problema principal. El pecado es la gran puerta que el ser humano decidió abrirle a la muerte para que entrara. Dios nos creó seres eternos, plenos, completos, pero el pecado nos desintegró. Por eso hoy hablamos de sanidad integral, porque es una sanidad que integra lo desintegrado por el pecado. Por ejemplo, preparando este mensaje me pregunté: Señor, ¿cuál fue la primera enfermedad que entró en la raza humana? ¿Se había preguntado usted alguna vez eso? La primera enfermedad que entró no fue el cáncer, ni fue el SIDA, ni fue la gripa, ni fue un resfriado, ni fueron las migrañas. ¿Sabe cuál fue la primera enfermedad que entró en el ser humano? Venga conmigo a Génesis 3 y lo veamos juntos. Génesis 3, capítulos 8, versos 8 al 13. Aquí lo tenemos al frente, ¿cierto? Génesis, capítulo 3, versos 8 al 13. Miren lo que dice la palabra. Y oyeron, está hablando de Adán y Eva después de haber pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: otra vez aquí está Jesús, caballero. ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Escuche, ¿y tuve qué? Ahí está. Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. El miedo, gracias Cecilia, el miedo es la primera enfermedad que entró en la raza humana. El pensador y pastor argentino Salvador de Luty llamó el miedo la enfermedad del siglo XX. Con el respeto de él, yo lo llamaría la enfermedad de los siglos. Desde siempre el miedo ha sido una herramienta de manipulación de los líderes del mundo para mover masas. Déjenme darle un dato musical. Cuando usted toca un la, esa frecuencia es 440 Hz. Pero ¿quién definió eso? En tiempos de Bach, por ahí en el barroco, esa frecuencia era solamente 335 aproximadamente, no más de 337. Pero hay estudios serios y hay artículos que dicen que desde que Hitler empezó a gobernar y empezó a querer penetrar en las artes para poder llevar su pensamiento y mover masas, alteró el 335 de el 435, perdón, es 435 al 440. La frecuencia se hace más alta, hay más tensión en la onda y genera más angustia en la gente que escucha. Por eso usted va a oír que hay una afinación antes de Hitler y una afinación después de Hitler. Lo llaman afinación barroca o afinación moderna. Y creo que esa es una metáfora de lo que ocurre. El miedo entró en el ser humano desde el Génesis, y desde ahí el enemigo ha manipulado para mover masas. Una de las frases que más se repite en la Biblia es: no tengas miedo. Es como una carta de amor de Dios, que Él sabe la enfermedad que hay. Desde ese momento que el hombre y la mujer pecaron, abrieron las puertas a todo tipo de enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Y entró la muerte por primera vez. El hombre no sabía que era la muerte, la mujer no sabía que era la muerte. No había funerarias en tiempos de Adán. Sin embargo, hermanos, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que siempre que usted se enferma es porque pecó en algo. No, eso no lo estoy diciendo. A veces es por eso. A veces estamos enfermos porque hemos pecado, pero no siempre. Lo que estoy diciendo es que la raíz de toda enfermedad, la fuente de toda enfermedad, es nuestro pecado. Es el pecado original, es el pecado que vino desde el principio y produjo esta naturaleza caída, este cuerpo limitado que tenemos hoy.
Segundo subpunto, afecta la integralidad del ser humano. Este pecado, este problema de la enfermedad afecta al ser humano integralmente. Y vamos a ir al texto de esta mujer con flujo de sangre, pero antes quiero hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Dónde estaba usted hace 12 años y qué estaba haciendo? Intente recordar. Hace 12 años, ¿dónde estaba usted y qué estaba haciendo? Yo estaba recién casado, estaba terminando mi primer año de matrimonio. ¡Feliz! Dichoso. Tomasito y Isabela todavía no habían aparecido. Estaba feliz. Bueno, yo estoy feliz también, ¿no? Gracias a Dios. Pero recuerdo esa época que dormíamos mucho con Luisa, comíamos hamburguesas, veíamos la Copa América donde jugaba Colombia. ¿Qué estaba usted haciendo hace 12 años? ¿Y dónde estaba? Intente recordarlo, no me lo tiene que decir, tranquilo. Ahora imagine que desde ese día hasta hoy usted comienza a sangrar sin parar. Imagine que desde ese día hasta hoy usted está endeudado pagando bills al seguro médico. Imagine que usted está en bancarrota porque también tiene una cuenta con CVS Pharmacy, que ya se le olvidó de cuánto es. Pero además, por esta razón que usted ha estado sangrando y enfermo por esos 12 años, imagine que usted no ha podido ver a su familia durante todos esos 12 años. Imagine que nadie lo ha podido ni siquiera dar la mano para decirle buenos días, porque nadie lo puede tocar, porque es prohibido por la ley. Quiero decirles que esto era tan solo parte de lo que esta mujer estaba viviendo en su contexto en el capítulo 8. Déjenme leer el verso 43 que lo tenemos acá. Pero una mujer que padecía, Lucas no desperdicia palabras, una mujer que padecía, y entre paréntesis quiero decirle, Lucas, el evangelista, él era médico. El que escribe este evangelio, él era médico, lo llaman el médico, ¿cómo lo llama el apóstol Pablo? El médico amado, gracias pastor, el médico amado. Lucas escribe, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿cuánto? Todo cuanto tenía. Pero finalmente un médico apareció y la sanó. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y por ninguno había podido ser curada. Esta valiente mujer no solo estaba enferma físicamente, sino que también estaba en bancarrota. Estaba profundamente frustrada y desesperada. Y tal vez lo peor de todo, estaba aislada de la sociedad y posiblemente no recibió un solo toque físico por 12 años. Muy seguramente vivía una profunda soledad. Mire lo que decía la ley que la apartaba a ella de la sociedad. Los que toman nota, esta ley la encuentran en Levítico 15:19. Yo la tengo acá, no está aquí en la pantalla. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, decía la ley, su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. En resumen, la ley estaba diciendo, tú eres inmunda. Queridos hermanos y hermanas, no son así muchas de nuestras enfermedades como nos hacen sentir. Hay enfermedades del alma que nos hacen sentir a veces inmundos. Hay enfermedades que nos paralizan, que nos aíslan. La enfermedad nos desintegra. El pecado nos enferma y nos destruye. Tal vez en esta mañana usted se identifique con esta mujer. Tal vez usted ha estado padeciendo una enfermedad física, o una enfermedad emocional, o una enfermedad espiritual por años. Tal vez en esta mañana usted esté experimentando lo que es vivir apartado de los seres que usted ama, producto de una enfermedad, producto de un pecado. Tal vez usted esté experimentando esta mañana el padecimiento de haber gastado tiempo, de haber gastado dinero,
de haber hecho esfuerzos una y otra vez por cambiar algo de su vida que parece que es imposible de exterminar. Si usted está viviendo eso esta mañana, le tengo buenas noticias. Y es el punto número 2. Tenemos un médico divino. Punto B, el médico divino. ¿Quién es este médico divino? Este médico es Jesús, enviado por el Padre para sanarnos. El llamado de Jesús es el primer subpunto. Jesús recibe el llamado del Padre para ser el médico de la humanidad. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 4 de Lucas. El mismo médico que escribe este evangelio, en el capítulo 4 nos dice el texto. Ustedes van a ver aquí. Jesús ha salido de la tentación, si ustedes recuerdan. Jesús ha sido tentado en el desierto, Satanás lo ha tentado y Jesús no cayó. Pero saliendo, dice el apóstol Lucas, dice que él fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando salimos de las tentaciones victoriosas, salimos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Y fue a la sinagoga, fue a la iglesia. Llegó a la iglesia de aquel entonces, pidió el rollo, y ese día le tocaba leer un texto del profeta Isaías, que había sido escrito cientos de años atrás. Y eso es lo que pasa. Verso 16, capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, leyó Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Él es nuestro médico divino. Él vino a sanarle, hermana. Él vino a sanarle, hermana. Ahí está. Él lo leyó. Ese era el texto que tocaba ese día. Y él lo leyó, y todos los ojos de la iglesia estuvieron puestos en Jesús. Dijeron: Él es. Él es. Jesús tiene la autoridad dada por Dios mediante el Espíritu Santo para sanar al ser humano. Jesús es el médico divino. Mire para lo que vino. Vino para sanarlo socialmente, dar buenas noticias a los pobres. Vino para sanarlo emocionalmente, sana el corazón quebrantado. Vino para sanarlo espiritualmente, libera a los cautivos y oprimidos por Satanás y sus demonios. Vino para sanar físicamente, él abre los ojos de los ciegos. Vino para sanar su relación con Dios. Vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Conoce usted alguna escuela de medicina que prepare médicos así? Solo el Espíritu Santo prepara médicos como él. Y usted y yo somos llamados a ser médicos de Dios para otros. Segundo subpunto, el poder de Jesús. No hay manera de sanar a la humanidad sin poder. Versos 44, 46. Veamos la forma en que el poder de Jesús se manifestó en esta escena. Dice el verso 44 así: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro. La multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, esta no es la historia acerca del manto sagrado de Jesús. Ojo. En un mundo de fetiches y en un mundo milagrero que busca suertes en la pata de conejo o poniendo el elefante encima de una mesa, nosotros como cristianos tenemos que tener claridad que el manto en sí mismo no tenía poder. Esta historia no es acerca del manto sagrado que sana. Esta es la historia de una mujer que es sanada integralmente por el poder de Jesús, por el poder de aquel
que vestía un sencillo y humilde manto hebreo. El que tiene el poder es aquel que viste el manto, no el manto. Su ser está tan saturado de poder que hasta su sombra sana, como en tiempos de Pedro. La sanidad integral entonces no la conseguimos con fetiches, ni chamanes o prácticas extrañas, y mucho menos con personalidades carismáticas pseudo-cristianas que buscan el dinero de la gente en el nombre del Señor. La sanidad integral la encontramos poniendo la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, however, como les gusta a los americanos decir, sin embargo, hay una simbología preciosa en el manto de Jesús que quiero compartir con ustedes. Esta simbología poderosa en el manto de Jesús proviene de una tradición hebrea que encontramos también en la Escritura. Creo que puede ayudarnos a entender más profundamente este principio en la persona de Jesús. Déjenme, se lo explico. Hace como unos 14, 15 años recién me convertí al Señor. Recuerdo que en la iglesia en Bogotá donde estábamos, salíamos de los cultos y el culto era en el segundo piso y había unas escaleras que nos llevaban a los baños y de ahí ya salíamos hacia el metro o el bus. Cuando yo iba bajando por esa iglesia de la Alianza, había un cuadro hermoso, grandísimo, que solamente mostraba de aquí para abajo a Jesús y por detrás. Y estaba Jesús caminando sobre el polvo con sandalias. Y era un cuadro precioso. Pero el artista se enfocó mucho en los detalles del manto. Y a mí me parecía interesante que yo veía unos flecos. Y en uno de los flecos veía 5 nudos. Y pues yo soy observador y me gusta quedarme mirando e intentando entender lo que el artista quería decir. Y me llamó la atención años atrás. Entonces investigué para compartirlo con ustedes y miren lo que encontré. Estas son palabras de un hebreo que está explicando el significado bíblico de la ley, de lo que era para ellos vestir este traje, este manto que probablemente Jesús vestía ese día. Dice él, en la antigüedad debíamos colgar los flecos de las franjas de los mantos de 4 puntas que eran parte del guardarropa diario de la gente. Los flecos de las franjas son llamados tzitzit. Sus cuerdas y nudos son una representación física de los 613 mandamientos. 613 harás y los no harás de la Torá. La Torá son los primeros, es la ley, son los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros llamamos Pentateuco. Y ahí estaba la ley de Moisés. Esto es así. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico correspondiente. El valor numérico de las 5 letras que forman la palabra hebrea tzitzit suma 600. Si sumamos 8 cuerdas y 5 nudos de cada fleco, el total es 613. ¿Lo vio? Jesús está revestido de la ley de Dios. Jesús es aquel que cumple la ley. Él es el Señor de la ley. El poder de Jesús no anula la ley. Por el contrario, la ley se cumple en Él y está satisfecha en Él. Ahora, aquí viene lo mejor. Esta ley que condenaba a la mujer enferma y la había sacado de la sociedad y la obligaba a vivir afuera del campamento, afuera del pueblo, la mujer que sangraba, ahora en Jesús esa ley dispara el poder de las promesas de Dios sobre ella, sobre su pueblo. E inmediatamente la sanidad integral, ¡guau!, llega para ella. Esa palabra que la condenaba en Jesús se convierte en las promesas de Dios, el año agradable de Dios. ¿Sabe algo? El texto de Isaías en el Antiguo Testamento que Jesús lee tiene una frase extra que Jesús edita cuando lee en Lucas. ¿Sabe cuál es? Jesús nunca lee el año de la venganza del Señor, porque en Él cayó la venganza que usted y yo merecíamos. Lo que merecíamos usted y yo por la ley, por nuestro pecado. La ley decía: usted y yo teníamos que morir. Y Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo: Padre, envía la ley que se cumpla en mí, en vez de Andrés, en vez de César, en vez del pastor Abner, en vez de Anita. Yo pago por ellos, yo pago por la sanidad de ellos. Y vino la ley fulminante de Dios y ¡pum!, traspasó a Jesús y se cumplió en Él. Él pagó el precio de nuestro pecado. Ahora esta mujer toca el manto de Jesús y esa ley ahora se convierte en el año agradable de Dios para ella. Y todas esas promesas: eres mi hija, yo te he creado,
yo te sano, yo te sostengo, yo te levanto. Se disparó desde Jesús, ¡pum!, y la levantó inmediatamente. Amados y hermanas, hermanos y hermanas, el poder de Jesús no tiene límites. No hay enfermedad en su vida ni en mi vida que no pueda ser sanada por Jesús. Escuche esto, no hay enfermedad en su vida ni en mi vida que no pueda ser sanada por Jesús. Tercero, C, la sanidad integral. Finalmente y concluyendo, ¿qué es la sanidad integral? La sanidad integral es primero la sanidad de lo visible y lo invisible en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué tal si lo leen aquí conmigo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Jesús no solo vino para sanar el cuerpo, vino a sanar pasados tormentosos. Vino a sanar heridas profundas. Vino a sanar lo que se dañó y huele mal hoy. Vino a romper todo estorbo del maligno que quiere atrapar las almas. Viene con su poder a romper cadenas, desatar yugos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo para romper cadenas de esclavitud. Y segundo, la sanidad integral nos enseña que hay una razón mayor. Punto 2 de la C. Ser sanos por una razón mayor. Meditando por algunos años en el tema de la sanidad integral y experimentando a través de retiros que con mi esposa estuvimos involucrados por alrededor de 12 años, alrededor de consejerías, acompañamientos a jóvenes, adultos, de ver endemoniados ser libres por el poder de Dios, de ver personas que llevaban heridas de 20 y 25 años en sus corazones y ver cómo inmediatamente el poder de Dios las levantaba y eran libres. Meditando en esto, le pregunté al Señor, y quiero abrirles mi corazón y ser honesto con ustedes. Si ustedes creen que estas preguntas no pueden venir de siervos de Dios, nosotros somos igualitos. Los siervos de Dios somos tan vulnerables como la primera vez que llegó a la iglesia. Le pregunté esto al Señor: Señor, ¿por qué hay sanidad en esta tierra si después de todo nos vamos a morir? ¿Para qué nos sanas y igual pues vamos a la tierra, del polvo eres, del polvo volverás, luego vamos tras tu presencia? Es como el caso de Lázaro, a quien Jesús resucitó. Jesús lo resucitó para que luego volviera a morir. Sí, no sé si usted se ha preguntado eso, pero me lo pregunté. Leamos entonces juntos el pasaje de hoy y mire lo que encontramos. Verso 47 y 48. Dice así: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, escucha lo que le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Como que Jesús se le enredaron las palabras, debió haber dicho tu fe te ha sanado, pero Jesús le dijo tu fe te ha salvado, ve en paz. La razón mayor de la sanidad, ¿sabe cuál es? La salvación de las almas. En otras palabras, la salvación es la única sanidad que es eterna y que no se acaba con el tiempo. El propósito de Dios al sanarnos no es solamente darnos la vida abundante que Él prometió en esta tierra. Dios nos sana con su poder para que, como ocurrió con esta mujer, seamos testigos de su salvación, para que otros que están enfermos y muriendo crean que Él es la vida. Esta mujer en su contexto no podía hablar en público. Según la ley, la mujer que fuera a hablar en público podía ser apedreada. Por eso viene temblando. No solo porque experimentó el poder de Dios, sino porque había una multitud. Y había siervos de Dios ahí con Jesús que todavía necesitaban, como nosotros, ser pulidos como un Pedro, el apóstol del nunca y del siempre. Y esta mujer viene temblando y dice:
levanta su mano y dice: fui yo, y da testimonio de lo que ocurrió. Amados hermanos y hermanas, como Iglesia de la Mirada, crezcamos, crezcamos, crezcamos hasta que más no podamos, pero crezcamos saludablemente. Yo creo que al Señor le duele la iglesia que crece y crece, y las multitudes están enfermas como ovejas sin pastor. Yo le ruego hoy en el nombre del Señor que no avance más sin sanar sus heridas del pasado. Yo le ruego en el nombre del Señor que no intente avanzar más si hay situaciones en su vida que lo paralizan. Yo le invito a que no avance más si hay una enfermedad física que lo atormenta y que Dios no le ha mostrado todavía si hay un propósito allí. Yo le animo a que no avance hasta que el poder de Dios se manifieste en usted para salvación de otros. Que no avance más si el diablo lo ha tenido atrapado con culpas y mentiras, diciéndole: tú eres inmundo, porque en Él somos santos, en Cristo somos santos. Y quiero cerrar con una reflexión. La reflexión la he llamado el reloj de Jairo. El reloj de Jairo. Entendiendo el tiempo de la sanidad. Cuando Dios sana y cuando Dios no sana. A la mujer la sanó inmediatamente. Si ustedes recuerdan el pasaje que leímos hoy, Jairo está caminando con Jesús para su casa para que su hija sea sanada. Pero viene esta mujer y toca el manto de Jesús. Entonces intenté ponerme en los zapatos de Jairo. Si Isabelita está muriendo, Jesús va para la casa. Yo llamo a Luis y le digo: amor, Jesús ya va para allá, voy con él. Isabelita va a ser sana. Y Luca dice: perfecto, aquí estoy esperando. Yo voy caminando hacia allá y viene una mujer, toca el manto, Jesús para la multitud y empieza a ocurrir todo lo que ya hablamos. Yo voy a decir como Jairo: apúrele, se está muriendo, apúrele. Estas son las veces, como dijo alguien, cuando Jesús se vuelve latino y llega tarde. Como que apúrele, Señor, como que le queremos ayudar al Señor, como hay que sanarla ya, mi hija, y la angustia de Jairo. Pero cuando Jairo ve eso, muy seguramente Jairo recibe una lección de esa mujer. Un principal de la sinagoga, el senior pastor de esa congregación allá, está recibiendo una enseñanza de la mujer más pequeña acerca de la fe. Entonces es como si Jesús usara a la mujer y como buen maestro como que le inyecta fe a Jairo. ¡Fum! El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo narran este texto también, y el Evangelio de Marcos dice que Jairo se acercó y le dijo a Jesús: Jesús, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Estoy en bancarrota de fe, se me acabó, ayúdame. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la fe es vital para la sanidad. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Y este pasaje nos inspira dándonos dos tesoros. El primer tesoro viene de la mujer. La fe de la mujer. Esta mujer rompió paradigmas, rompió leyes establecidas en su contexto para llegar a Jesús. Usted se imagina en esa realidad que usted vive, apartado, meterse entre la gente, mirar la forma de llegar y alcanzar a tocar a Jesús. Esta mujer es un héroe de la fe. Ningún obstáculo la detuvo para tocar a Jesús. A ella no le importaba si era decente o no decente, si era polite o no polite. Así es la necesidad, así es la enfermedad. Cuando la vemos, cuando la hemos vivido, no nos interesa. Allá vamos. La fe es vital para recibir sanidad. Así puede ser nuestra fe, como la de esta mujer. Una fe atrevida y una fe arriesgada. ¿Cómo anda su fe hoy? ¿Cómo anda su fe hoy, hermano y hermana? Si hoy está usted teniendo la fe de esta mujer, hoy usted va a ser sano en el nombre de Jesús.
Pero si no, y usted hace parte del grupo de donde yo muchas veces pertenezco, al reloj de Jairo, también hay esperanza para usted. Mire Jairo. Jairo nos enseña la verdad de la fe también. Jairo venía por sanidad para su hija y recibió resurrección. Jesús llega a la casa de Jairo y la niña ya muere. Tanto así que cuando la mujer es sanada, dice Lucas, inmediatamente, mire lo que dice después. Estaba aún hablando Jesús cuando vino uno de los de la casa principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más a Jesús, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan, al papá y a la mamá de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por la niña. Pero Jesús dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jairo vino por sanidad y recibió resurrección. La sanidad de la mujer inspiró a Jairo a creer que para Dios la muerte no es un impedimento, la muerte no es un problema, y tampoco lo es hoy. El tiempo no limita a Dios para sanarnos. Hermanos y hermanas, entre más grande su espera en Dios, más gloriosa es la manifestación de su poder. ¿Qué tal si oramos? Quisiera pedir que tomáramos unos minutos para que el Señor ministre en nuestras vidas en esta hora. Quiero pedirle con amor que no se distraiga en este momento. Dios ha abierto este espacio para tener comunión con nosotros de una manera especial. El Espíritu de Dios ya ha estado moviéndose durante el servicio en su corazón y le ha estado diciendo: esta es tu enfermedad. El Espíritu de Dios le ha venido diciendo a su corazón: tú estás enfermo aquí, tú estás enferma en esta área. ¿Te acuerdas de esa persona que no has perdonado? Tú estás enfermo. Por eso no puedes amar a los tuyos como tú quieres. Hay personas aquí que no entienden. Dios no les ha dado una palabra todavía en cuanto a una enfermedad que tienen. Y se sienten inmundos, se sienten abrumados. Hoy es el día. Hoy es el día de venir a tocar a Jesús. Hoy es el día de creer y poner la fe en Él. Tal vez hay algunos de los que están acá que cuando intentan relacionarse con el Señor, el enemigo empieza a bombardear mentiras a su mente y le dice: tú no puedes ser cristiana, tú no puedes seguir a Jesús, mira cuán pecador o cuán pecadora eres, nunca podrás predicar la palabra, nunca podrás servir en la iglesia. Eso es mentira del diablo. Jesús vino para deshacer esas obras y Él está aquí hoy. Señor, quiero pedir a Rafa, al ministerio de alabanza, que muy suave vamos adorando al Padre, el Padre que envió el médico divino. Mientras ministramos, vamos a acercarnos al Señor. Él es buen Padre, y usted va a estar ahí en la presencia de Dios. Y quiero invitar, si usted está recibiendo el llamado del Señor para ser sano en un área de su vida, este es tan solo el principio. Nos lleva la vida entera a ser sanos en muchas áreas, pero hay áreas que sí el Señor sana inmediatamente, hay otras que llevan procesos. Pero hoy es un buen inicio, hoy es un buen comienzo. Yo quiero pedirle a las personas que están enfermas que oren así conmigo al Señor. Señor Jesús, vengo delante de ti en esta mañana y vengo reconociendo que estoy enfermo, que estoy enferma, que necesito tu toque. Necesito que toques mi cuerpo, necesito que toques mi alma, necesito que toques mi corazón en esta área. En el nombre de Jesús,
Hoy me acerco al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Hoy tu palabra me enseña que tú eres el médico divino, que tú eres el médico divino. Señor Jesús, oro por mis hermanos y mis hermanas, por mi propia vida en esta hora. Y pido que ahora mismo, por la unción de tu Espíritu, se rompa todo yugo. Tu palabra dice que cuando está la unción del Espíritu de Dios, todo yugo se pudre. Hoy todo yugo se pudre en el nombre de Jesús ahora mismo. Toda mentira, todo argumento, toda cadena que el diablo ha querido poner sobre mis hermanos, mis hermanas, sobre nuestras vidas, ahora se quebranta en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que restablezcas el orden de tu creación en Cristo Jesús. Que tú eres cabeza, somos tu cuerpo y Satanás está bajo nuestros pies. Hoy venimos a ti necesitados de un toque, Señor, tuyo. Oh, Señor. Si usted necesita hoy sanidad, ahí donde está, quiero pedirle que se ponga de pie.